¿Qué tal, amigos? Estamos a 15 de octubre del año 2024. Ya ha pasado más de un año de la masacre cometida por Hamás cuando invadió Israel el 7 de octubre del 2023. Luego de esa guerra que comenzó Hamás, han pasado un montón de cosas. A mí, la que más me preocupa en este momento es la batalla mediática que gana la escuela de Goebbels, el verdadero nazismo, el verdadero fascismo, la propaganda, la mentira. La puedo ver en los principales medios, la puedo ver en esos medios que continuamente están buscando la palabra de un judío que hable mal de Israel. Los judíos somos aproximadamente 16.300.000 personas. Los judíos, antes de la Segunda Guerra Mundial, éramos 16.500.000 personas. O sea, que hoy en día, en el año 2024, somos menos judíos que antes del Holocausto. Sin embargo, hay un montón de personas que no reconocen el Holocausto, como por ejemplo el presidente de Colombia, el señor Petro, claramente un neonazi, porque no reconocer el Holocausto lo hacen los neonazis. Después tenemos a las personas que tienen la necesidad de inventar un holocausto o un genocidio por parte de Israel hacia el pueblo palestino. Y lo digo con toda claridad. Si usted, que cree que realmente está ocurriendo un genocidio, lo invito a que busque información en lugares diferentes a los que siempre los busca. Que trate de utilizar la inteligencia antes que el odio o el prejuicio. Infórmese. A los uruguayos, les voy a poner un ejemplo, antes se lo voy a explicar a la gente que no es de Uruguay. El doctor Tabaré Vázquez es considerado uno de los máximos líderes históricos de la izquierda, fue presidente de la República entre el 2005 y el 2010 y luego fue elegido nuevamente como presidente de la República en elecciones libres y democráticas, no cuestionadas. Nadie, absolutamente nadie, ha cuestionado elecciones desde la vuelta a la democracia en 1985 a la fecha. Fue nuevamente electo presidente de la República en el 2015 y fue presidente hasta el 2020 y le entregó el poder al actual presidente de la República que pertenecía a la oposición. Tabaré Vázquez dijo: el tren solo pasa una vez. En este caso, el tren pasó en 1948, Israel lo tomó y los palestinos no. Sin embargo, en el caso de los palestinos, que vieron su tierra ocupada en 1948, tanto en Gaza como en Cisjordania, en Gaza por Egipto, en Cisjordania por Jordania, y no les permitieron, o ellos no quisieron tener un Estado palestino cuando no sufrían ningún tipo de ocupación por parte de Israel, dejaron pasar el tren. Eso es para que lo entiendan quienes no quieren entenderlo con palabras de alguien que representa a la izquierda como muy pocos, como lo fue el doctor Tabaré Vázquez. Es bueno entender que si existiera un genocidio realmente, la pregunta sería, ¿por qué no terminó? Es bueno entender que desde 1967 a la fecha, ningún otro país le dio tantas oportunidades al pueblo palestino de tener un Estado libre e independiente como el Estado de Israel. Ningún otro Estado se los dio. Y me remito a toda la información que ustedes pueden conseguir googleando, simplemente googleando. Imagínense que ustedes son los jueces
en un juicio que ustedes escuchan al abogado que acusa y toman una determinación. Faltó un detalle, escuchar al abogado defensor, pero ustedes no lo quisieron escuchar. Ustedes escucharon solo a uno de los abogados y cerraron el juicio, declararon un culpable. Y es lo que le viene pasando al pueblo judío hace miles de años. Esto no empezó hace un año. Esto lleva miles de años. Miles de años de persecución. Persecución que llevó al pueblo judío a la diáspora. Lo llevó, por ejemplo, a Europa, donde sufrió miles de años de persecución por parte de los europeos, donde sufrió pogroms peores incluso que el del 7 de octubre del año 2023, por parte de Rusia, por parte de Ucrania, por parte de Lituania. Luego la Inquisición, paré ahí, hubo pogroms en otros países, ¿no? Luego la Inquisición en España. El Vaticano demoró 500 años en pedirle perdón al pueblo judío por la Inquisición. Repito, 500 años demoraron en pedir perdón. Hoy hay una guerra que a Israel no se puede dar el lujo de perderla. Porque si Israel pierde una guerra, desaparece Israel, deja de existir Israel. Y yo quiero pensar que las personas inteligentes que tienen determinado juicio, lo que quieren es la paz, la convivencia, no la destrucción de un Estado, no la destrucción de un pueblo milenario como es el pueblo judío. Más allá de que en Israel viven musulmanes que gozan de absolutamente todos los derechos y cristianos que gozan absolutamente de todos los derechos. O sea, no existe un apartheid. El apartheid es parte de una propaganda que usted decidió creer, pero que no puede probar de ningún modo. Porque si usted se fija, va a encontrar en los hospitales israelíes a cirujanos palestinos, va a encontrar en las cortes israelíes a jueces palestinos, va a encontrar en la Cámara de Diputados a diputados palestinos. Entonces, se cae de Maduro que nunca existió un apartheid y que nunca existió un genocidio. Porque si realmente existiera un genocidio, lo que hay que entender es que ya hubiera terminado. El otro tema que a mí me preocupa es el de las Naciones Unidas, que se niegan a retirar los cascos azules que hoy quedan en el sur del Líbano, al norte de Israel, en esa franja en la cual no deberían de existir terroristas de Hezbollah. Sin embargo, esa área está plagada de terroristas de Hezbollah. Se han descubierto túneles cuyas entradas estaban a menos de 100 metros de oficinas de la ONU o de comandos de la ONU, que ha reconocido que sabía de la existencia de esos túneles y que sabía de la existencia de esas armas, y no hicieron absolutamente nada. Por eso insisto una vez más, la ONU es cómplice de terrorismo. Por eso el secretario general de la ONU fue declarado por Israel como persona no grata. El secretario general de la ONU tiene prohibida la entrada a Israel porque es cómplice de terrorismo, porque pidió que no se juzgara a los integrantes de la UNRWA, la oficina de la ONU dedicada a los refugiados palestinos, cuando ellos mismos entraron el 7 de octubre del 2023 a violar mujeres y a poner niños, bebés, adentro de microondas en territorio israelí. Participaron de eso. Y quiere cubrirlo el secretario general de la ONU. ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo se explica que se le exija a Israel que le entregue ayuda humanitaria a Gaza cuando esa ayuda humanitaria se ha probado que es robada por Hamás, repartida entre sus fieles terroristas y luego vendida al pueblo palestino? El pueblo palestino que es víctima de Hamás, rehén de Hamás.
con complicidad de la ONU, con complicidad de Guterres, con complicidad también de la OTAN, de una Europa que mira para el costado, que tiene sus fuerzas como las fuerzas españolas en el Líbano y que no hizo nada mientras veían cómo se construían los túneles y cómo se transferían armas a manos de terroristas de Hamás. Recuerden, la Europa del siglo XXI es tan culpable de la muerte de cada judío en el mundo como lo fue durante la Segunda Guerra Mundial. Porque hoy hay atentados contra la comunidad, contra las comunidades judías en todo el mundo. Ayer en París a un niño judío le deformaron la cara a golpes. ¿Por qué? Por la propaganda que hacen los medios de comunicación que se basan en los números o en la historia oficial de Hamás o en la historia que les cuenta la UNRWA, que está dominada por Hamás. La UNRWA, que para quien no sabe, es la oficina que tiene el pueblo palestino en la ONU para cuidar de los refugiados palestinos. El único pueblo que tiene una oficina en la ONU, el único pueblo de refugiados que tiene una oficina en la ONU es el pueblo palestino. Son 10 millones de refugiados. En el mundo hay más de 120 millones de refugiados. Esos 120 más millones de refugiados que existen no tienen oficina en la ONU. ¿Quién los defiende? Mi abuela. ¿Entienden contra lo que estamos luchando? Estamos luchando contra la propaganda de Goebbels. Estamos luchando contra sus alumnos, contra el secretario general de la ONU, contra la UNRWA, estamos luchando contra cobardes como Macron, como Sánchez, Pedro Sánchez, presidente de España, que es felicitado por Hamás. Felicitado por Hamás. Estamos luchando contra personas que tienen sesos de chimpancé, como Maduro, que fue nombrado representante de Hezbollah para Latinoamérica. Pero estamos todos locos. Hezbollah, estamos hablando de del movimiento terrorista más grande del mundo, que cometió 2 atentados en Buenos Aires, que costó decenas y decenas de vidas, costaron decenas y decenas de vidas, no solo de judíos, también de argentinos, que contó con la complicidad, entre otros, de funcionarios del gobierno. Hezbollah, brazo armado de Irán, que viven en el siglo VII aproximadamente. Odian a las mujeres, las odian, las obligan a cubrirse el cabello. Me podrán decir, es una costumbre, pero si no se la ponen de la forma correcta, las ejecutan. Los homosexuales son colgados en plazas públicas y los dejan ahí durante días. A los opositores o a quien piense diferente, los ejecutan. De esa manera trabaja Hezbollah, de esa manera trabaja Hamás, de esa manera trabaja Irán. Cada vez que levanten una bandera palestina, cada vez que griten del río hasta el mar, lo que están gritando es: maten hasta el último judío, búsquenlo hasta debajo de las raíces de los árboles, porque eso está escrito en el Corán. No lo estoy inventando yo, está escrito en el Corán. Persigan hasta el último infiel. También a vos, que estás en América Latina, levantando una bandera de Palestina, porque alguien te contó un cuento y vos lo creíste. No quiero hacer más largo el video porque después me acusan de hacer videos largos y aburridos. Pero todo lo dicho acá está documentado. Es solo buscarlo. Quien esté hoy en esta guerra diciendo yo no tomo parte ni para un lado ni para el otro, o quien diga en esta guerra estoy en contra de Israel, está en contra de sí mismo. Es lo que tienen que entender.
En algunos países de Europa lo han comenzado a entender. En otros lugares lo van a entender, pero por la fuerza del Islam. Espero que se den cuenta antes, porque si no puede llegar a ser demasiado tarde. De momento, Israel lucha por sobrevivir. Perder la guerra es la extinción. Por eso, Israel continúa y continuará luchando. Am Israel Chai.